Voy a presentar nada más un capítulo. Comienzo con un episodio histórico. El 7 de octubre de 1929, Charles Lindbergh sobrevoló la península de Yucatán en un aeroplano Sikorsky anfibio de doble motor. El afamado aviador, como parte de una expedición de reconocimiento científico auspiciada por la Pan American Airways y The Carnegie Institution, tomó fotografías panorámicas de la entonces denominada Área Maya, que dieron la vuelta al mundo y mostraron a propios extraños por primera vez las imágenes completas de ciudades prehispánicas, vestigios arqueológicos y atractivos naturales que permanecían sin explorar, ocultos por la densa vegetación de la selva. Me voy a mover algo porque no les voy a leer, después es muy extenso. Pues este hecho fue el que a mí me motivó a pensar, que siempre me he preguntado desde que estudié turismo, ¿en qué momento empezó el turismo en Yucatán? El turismo, como lo pensamos los que estudiamos turismo, que no es viajeros o exploradores, sino turistas, los que viajan en busca de ciertas cuestiones, en busca de ciertos atractivos. Cuando encontré este documento, esta imagen, que se encuentra en la Universidad de Yale, toda la colección del aviador Lindbergh está resguardada en Yale University, me puse a pensar qué sintió la gente que ya había visto a lo largo de diversos textos, crónicas, imágenes, litografías, qué sintieron cuando vieron por primera vez una foto donde se veía la magnificencia de los edificios mayas. Antes de eso, nadie la había visto de verdad. Se habían hecho 2 exposiciones universales en Estados Unidos que reprodujeron en estuco las pirámides, pero nadie las había visto en la comodidad de su hogar, por decirlo de esta manera. Entonces, a partir de estas imágenes fue que inició mi vínculo entre la aviación, el turismo y la península de Yucatán, porque si no hubiéramos tenido a un aviador como Lindbergh, que estaba sobrevolando el mundo para construir rutas aéreas, contratado por la primera aerolínea internacional del mundo, que fue Panam, pues no hubiéramos entendido o visto cómo nos podía llamar la atención este exotismo o esta cuestión maya. Había muchísimas crónicas, pero nadie había visto de verdad esto. Entonces, pues bueno, este es el objetivo de mi investigación: estudiar la confluencia de 2 procesos históricos, el inicio de la aviación comercial y el inicio del turismo, que para el caso de Yucatán yo lo denomino la invención del mundo maya, porque acá suscribo lo que comentó mi compañero, el doctor Marcos. La idea del mundo maya se inventó. O sea, no quiere decir que se hayan inventado a los mayas, pero se construye primero una mitología que luego ya va siendo comprobada, vuelta ciencia, probada científicamente con los descubrimientos y con la tecnología, pero en un principio todo era una mitología construida, sobre todo por los primeros viajeros. Ya después el trabajo arqueológico se fue volviendo cada vez más preciso. Entonces yo propongo, mi análisis es un análisis histórico, moderno, estudio la aviación. Propongo que el surgimiento del turismo en Yucatán pues está estrechamente desarrollado o vinculado al inicio de la aviación comercial. ¿Y por qué? Porque no es casualidad que seamos una península aislada geográficamente. Las carreteras a Yucatán llegaron hasta los años 60. La carretera costera del Golfo, que es la que viene desde Veracruz y llega a Yucatán, se terminó en el 62, según Banobras, ¿no? Y se iba haciendo por tramos que se les llevaba el agua y se quedaba incomunicado y tenía uno que cruzar en panga. Entonces era verdaderamente difícil llegar a Yucatán, y venir por barco también era otra odisea. Entonces, hasta la llegada de la aviación, esa es mi propuesta, pues empieza a surgir el turismo, como lo conocemos. Esa imagen es la ruta que recorrió el aviador, que tenía que llegar hasta Panamá para determinar los lugares en los que iban a parar por la aerolínea Panamá. Bueno, entonces yo encontré 3 episodios históricos. Primero, uno es de 1910 a 1928, que son los inicios de la aviación en el mundo y en México también, íbamos muy a la par. En segundo lugar, la invención y difusión del mundo maya, que es del 23 al 40,
luego el nacimiento de la aviación comercial y finalmente la revolución aeronáutica, que es la que nos alcanza en la década de los 60. Algunos hechos históricos: 1910 sobrevuela en la Ciudad de México el primer biplano, que era similar al de la imagen. Acá en 1911, no nos quedamos atrás, un yucateco inventó su propio biplano, Gustavo Castaldi, que era farmacéutico y vivía en Santiago, y sobrevoló el Paseo de Montejo. No sobrevivió el vuelo y quedó para los anales de la historia. Para 1912 ya se hacían espectáculos de circo aéreo en Progreso. Era realmente un show ir a ver a un aviador hacer sus piruetas en el aire. 1915, Yucatán fue el primer lugar en el que sobrevoló la Fuerza Aérea Mexicana, apoyando la campaña de Salvador Alvarado. Y para 1920, en el mundo se crea el primer motor a reacción. Eso fue el cambio de la aeronáutica, porque antes de eso, pues esos aviones aguantaban a una o dos personas. Y ya con los motores a reacción empezaron a subir 5, 10, fueron creciendo los cambios tecnológicos hasta lograr aviones para 40 personas. Esta imagen, que fue cortesía de la fototeca Pedro Guerra, es de El Loco del Aire, que era el aviador que hacía las piruetas en Progreso. Fue bastante famoso en Yucatán. 1923, que es el año que yo encuentro esa coyuntura de la invención del mundo maya, tiene que ver con el cenote sagrado de Chichén Itzá. En ese año se publicó un artículo del New York Times que señala sobre todas las cosas que estaban sacando del cenote con la famosa draga, y se construye toda una mitología sobre el oro, las turquesas, las máscaras, todo lo que se encontraban, implementos fantásticos que se encontraban en el cenote, que se iban sacando en ese momento. Pero ya con las primeras fotos y con estas narrativas, pues es cuando se puede decir que se da a conocer al mundo la idea de los mayas y empiezan a ver con imágenes. Y pues es cuando yo creo, es una propuesta de mi investigación, que empiezan a generar un interés, una curiosidad, un deseo por conocer esto exótico. Entonces eso se engrana con que conforme va avanzando el desarrollo de la aviación, pues se va posibilitando que al menos ciertos sectores de las sociedades internacionales llegaran a Yucatán. Otros hechos: la creación del Museo Arqueológico en 1925, y este es un dato que hoy cobra mucha trascendencia a propósito del Día Internacional de los Museos, pues inicia también un proceso aquí en local de revalorizar el patrimonio, y coincide o encuentro ya que la coyuntura central es 1931, que es cuando la Panam oficialmente inaugura su primer vuelo que para el medio. Les cuento un poco de la aerolínea. Panam inicia en enero de 1929, un momento determinante en el transporte mexicano, porque adquiere las dos grandes compañías que ya volaban en el país, que es la Compañía Mexicana de Aviación, y compra casi todas las acciones y comienza a diseñar las rutas para sobrevolar a ciertas capitales de todo México. Curiosamente, podemos ver que para esos años pues había muy pocos aeropuertos, era bastante incipiente el tema de la aviación comercial. Y pues, ¿cómo se relaciona esto con Yucatán? Muy sencillo. En el 31, que les comentaba, que es la coyuntura que identifico, se inaugura una ruta que se conoció como Circuito Centroamericano, que era Miami, La Habana, Mérida, Chetumal, Belice, Puerto Barrio, Guatemala y San Salvador. En el momento en el que Mérida entra en ese circuito aéreo internacional y se vuelve destino de la aviación, empieza a turistificarse, que ese es el término que señala cómo va creciendo o iniciando un proceso turístico. Posteriormente, y fue súper exitosa esa ruta, a partir de la década de 1940 con un auge impresionante. Después crearon otra ruta en julio de 1946, que es Mérida, Nueva Orleans, Guatemala, Managua y Balboa, Panamá. Entonces ya estaba conectado todo Centroamérica, y Mérida era un punto central de parada, subida
de visitantes, de pues, gente que volaba. Finalmente, en los años 60 se crea la ruta Miami-Mérida y Miami-Tampico-Mérida-Ciudad de México. Con todas estas grandes rutas, pues iniciamos una conectividad que, palabras más, palabras menos, no tenemos actualmente. Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles de mi investigación porque la verdad es que me resulta apasionante y me voy a perder, pero les voy a dar unas pequeñas reflexiones. Pues bueno, entre 1931 y 1961 no hay ningún estadístico oficial, porque pues como te dicen los economistas que estudian el turismo, pues muéstrame las cifras. Pero desafortunadamente yo no les puedo mostrar las cifras de los que volaron porque no hay estadísticas oficiales. La empresa Panam pues actualmente no existe tal cual. Hace unos años la cadena Son hizo una serie sobre sus aeromosas porque cambiaron el mundo laboral de las mujeres en la cuestión internacional. La están empezando a estudiar como historia empresarial, pero bueno, no hay unas cifras públicas. Pero sí es posible entender a través de que no existía la Secretaría de Turismo, se crea en 1958 y la estadística turística en México empieza en 1975, por lo tanto pues no hay estadística oficial. Pero podemos estudiar, si estudiamos oferta turística, algo que nosotros entendemos como la creación de hoteles. Y allá sí he encontrado como tanto en Mérida y en destinos de sol y playa como Cozumel y Isla Mujeres, de tener 0 hoteles o un hotel, una posada, cosas que técnicamente no eran hoteles, en 10 años, del 31 al 40, o del 40 al 50, ya tienen 20 hoteles o 18 hoteles, están sus creaciones y algunos de ellos existen hasta nuestros días. Entonces, sí este argumento puede tener solidez. Y el segundo indicador respecto al sol y mar es que después del atractivo de los sitios arqueológicos, miran esas playas del lado del Caribe y ese se puede del atractivo principal de la península de Yucatán, como es hasta nuestros días. Por el lado de Mérida, también es posible atestiguar con hechos históricos este auge turístico. No es casualidad que en 1945 se pone la primera piedra del monumento a la patria, que con eso se arranca lo que se conoce como prolongación del Paseo de Montejo. En 1950 empieza oficialmente la prolongación del Paseo de Montejo, en el 56 se inaugura el monumento y se empiezan a crear lugares modernos como son las cafeterías, la famosa cafetería Impala se crea para esta época. Y el primer hotel, se movió la foto, se construye en 1970, nada más como una referencia. A partir de 1961, la historia del turismo y de la aviación en la península cambia dramáticamente. No la voy a abordar en esta charla, nada más quería explicarles pues esos albores de las dos actividades. Y pues concluyo con esta imagen que nos muestra los dos atractivos turísticos de la península, nuestra historia y el mar Caribe. Buenos días.